4.10 Diagrama de curva masa. Definición de curva masa. La curva masa está definida como un diagrama, el cual en las ordenadas representa los volúmenes acumulados tanto de cortes como de terraplén. En las abscisas representa los kilometrajes de los puntos de estudio. Haciendo las observaciones correspondientes se deberá determinar esta curva, primeramente, ajustando la escala adecuada al espacio existente, para poderla plasmar arriba del perfil del terreno. Ya que a partir de esta gráfica se procederá a cuantificar los diferentes acarreos, desperdicios y préstamos existentes en el tramo de estudio. Estos valores serán tomados de la hoja de cálculo para la curva masa, graficando el valor de la columna de ordenada curva masa. El trazado de la curva masa se realizará arriba del trazo del perfil, marcando en donde proceda los datos siguientes. Los 20 metros de acarreo libre sobre la curva masa, el cálculo de los sobreacarreos, texto de banco de préstamo y texto del diagrama de bando de préstamo. Compensadora económica. En un tramo la compensadora que corta el mayor número de veces al diagrama de masas y que produce los momentos de terracerías más económicos, recibe el nombre de compensadora económica o compensadora general. Es conveniente tener una sola compensadora económica o general para un tramo de gran longitud. Sin embargo, la economía buscada obliga a la mayor parte de las veces a que la compensadora no sea una línea continua, sino que debe interrumpirse en ciertos puntos para reiniciarlos en otros situados arriba o debajo del anterior. Lo que origina tramos que no están compensados longitudinalmente con los volúmenes son la diferencia de las ordenadas de las compensadoras. Análisis de la posición económica de la compensadora. La fijación de esa compensadora se puede obtener de las siguientes maneras. 1. Procedimiento gráfico tanteos. 2. Procedimiento matemático función de precios de acarreo. 1. Procedimiento gráfico. Este procedimiento consiste en encontrar a ojo la posición de la compensadora en donde la suma de los movimientos hacia adelante es igual a la suma de los momentos de atrás. En la siguiente figura la suma de las distancias B, D, F, se busca que sea iguales a las de A, C, I, E. Esto se logra subiendo o bajando la compensadora hasta encontrar la posición en que son iguales los productos de ambos movimientos, es decir, la suma de los movimientos hacia adelante son iguales a las madres movimientos hacia atrás. 2. Procedimiento matemático. Procedimiento matemático. Para este procedimiento el deseo de la compensación longitudinal se presenta en 4 casos dependiendo de la ubicación de la conversadora económica o general. 1. La conversadora puede quedar ubicada entre préstamos. 2. Entre préstamos y desperdicio. 3. Entre desperdicios. 4. Entre desperdicio y préstamo. Sobre acarreos, la SCT ha establecido una distancia de acarreo libre de 20 metros representada por medio de una horizontal en la zona inmediata a los máximos y mínimos del diagrama de masas. Distancia media de sobreacarreo. Se obtiene en base a la propiedad de la curva masa que dice que las áreas de los contornos cerrados, comprendidos entre el diagrama y la compensadora, representa el monto de los acarreos, si el área de estas figuras se divide entre la ordenada de estas, que representa un volumen, se obtendrá como resultado una distancia, que restándole el acarreo libre dará la distancia media de sobreacarreo. La SCT clasifica los acarreos de acuerdo con la distancia que hay del centro de gravedad de la excavación y el centro de gravedad del terraplén a construir, o del sitio donde el desperdicio se va a depositar, en 1. Acarreo libre. Es el que se efectúa a una distancia de 20 metros. 2. Acarreo en metros cúbicos estación. Cuando la distancia entre los centros de gravedad queda comprendida entre 20 a 120 metros. 3. Acarreo metros cúbicos hectómetro. Cuando la distancia entre los centros de gravedad está comprendida entre 120 a 1020 metros. 4. Acarreo metros cúbicos kilómetro. Cuando la distancia entre los centros de gravedad es mayor a 1020 metros. Préstamos y desperdicios. Generalmente los préstamos se originan por exceso de volumen de terraplén y los desperdicios por exceso de volumen en corte. Se determinan préstamos laterales a las excavaciones ejecutadas dentro de fajas ubicadas paralelamente al eje del camino a uno o ambos lados de él, con anchos determinados en el proyecto y cuyos materiales se utilizan exclusivamente a la formación de terraplenes contiguos. El límite exterior de cada faja se fija actualmente a una distancia máxima de 100 metros, contados a partir del eje del camino. En la actualidad este tipo de préstamos están prohibidos.
Los préstamos de banco se realizan fuera del límite de 100 metros de ancho indicado en el punto anterior y los ejecutados dentro de dicho límite se denominan a los materiales que se empleen en la construcción de terraplenes que no están situados lateralmente a dichos préstamos. El pago se hace midiendo el volumen geométrico de excavación en metros cúbicos, multiplicándolo por el precio unitario correspondiente. El precio unitario se fija de acuerdo con la dificultad que presenta el material al extraerse y cargarse al camión. Desperdicios. Se denomina desperdicio al exceso de corte realizado en la construcción de un camino el cual se tiene que retirar de la zona que lo genera y ser llevado a un banco de desperdicios o utilizarlo en préstamos que se tengan en el camino de proyecto. Este trabajo se puede eliminar, desde la propuesta de la subrasante, cuando observamos que le están realizando más cortes que terraplenes, o cuando se ha realizado la gráfica de la curva masa y se observa que se tienen cortes en exceso, pudiendo ajustar la propuesta de la subrasante. Este último procedimiento solo se puede realizar cuando el proyecto es en forma electrónica. Si después de realizar lo anterior existe el desperdicio, se tendrán que realizar los trabajos que el inicio se mencionaron, contemplando el pago de los trabajos, corte, transporte y pago por recibir el material. De acuerdo con lo anterior, la experiencia nos indica que, en terrenos de lomerío, normalmente conviene tratar de compensar volúmenes de excavación y de relleno con lo que se logra la economía buscada. No obstante, en terreno de gran pendiente transversal y de tipo lomerío fuerte o montañoso, resulta difícil lograr la compensación y además el acarreo de los materiales a distancias medias y largas es impráctico pues provocaría la construcción de costosos caminos de acceso, por lo que en esos casos se opta por desperdiciar y prestar en una zona más accesible. A continuación, se muestra la metodología de obtener la ordenada curva masa, la línea compensadora y los sobreacarreos, por medio de Excel, bloc de notas y CivilCAD. Después de haber llenado el formato de la ordenada curva masa, procedemos a dibujar su diagrama. Esto será con ayuda de la columna 1, estaciones, y de la columna 15, ordenada curva masa. Se obtendrán 3 diagramas. Paso 1. Únicamente copiaremos la columna correspondiente a las estaciones, columna 1, y la columna 15, correspondiente a la ordenada curva masa. Paso 2. Las columnas 1 y 15, de nuestra tabla de Excel las pegaremos en un archivo de bloc de notas. Ya que las hayamos copiado, procedemos a guardar el documento. Paso 3. Ya que se haya guardado nuestro documento en bloc de notas, abrimos nuestro software de AutoCAD. Paso 4. Después de haber ingresado a nuestro software AutoCAD, nos dirigimos a la pestaña de CivilCAD. Paso 5. Del menú que se nos despliega, seleccionamos la opción de puntos. Paso 6. Después seleccionamos terreno. Paso 7. De la nueva pestaña que se abre seleccionamos importar. Es importante tomar en cuenta el orden de las cotas que corresponderán a la coordenada X y las que corresponderán a la coordenada Y. En este caso, las estaciones corresponderán a la coordenada X y los volúmenes a la coordenada Y. Paso 8. Se nos ha abierto un menú. Este menú nos indica que establezcamos qué tipos de coordenadas vamos a importar. Nosotros elegimos X, Y, de igual manera seleccionamos que nuestros puntos se unan con polilínea y finalmente le damos a aceptar. Paso 9. Procedemos a buscar nuestro archivo en bloc de notas. Para exportar nuestros valores a AutoCAD, damos en abrir. Paso 10. Se nos dibuja nuestro diagrama de la ordenada curva masa. Es importante recordar que para la escala horizontal se necesita 1 ESA 2000 y para la escala vertical 1 centímetro ESA 1000 metros cúbicos. Paso 11. A continuación, convertiremos y haremos que se pueda reconocer nuestra ordenada curva masa. Iremos nuevamente a CivilCAD. Paso 12. Seleccionamos la opción de módulos. Paso 13. Nos dirigimos enseguida a carreteras SCT. Paso 14. Después, curva masa, y finalmente, convertir. Seleccionamos nuestra curva masa trazado con las coordenadas. En cuanto haya sido convertida se cambiará el color de esta. Paso 15. Nos vamos a dirigir a la pestaña CivilCAD. Paso 16. Luego seleccionaremos la opción Módulos, nos desglosa un menú. Paso 17. Después nos vamos a la opción Carreteras SCT. Paso 18. Como paso siguiente nos dirigimos a la opción Curva Masa. Paso 19.
Después de que se seleccionó la opción Curva Masa, nos despliega un menú en donde seleccionaremos Línea compensadora y enseguida Dibujar. Paso 20. Luego nos pedirá que designemos un objeto, designaremos nuestra curva masa. Paso 21. Nos pide que indiquemos un punto inicial para que CivilCAD pueda reconocer los factores adecuados para desarrollar la línea compensadora. Lo ubicaremos de manera en que nuestro trazo de línea abarque una curva cóncava y convexa y se procede a trazar de manera que se quede una línea horizontal de forma ortogonal y damos Enter. Es importante saber que es difícil que una sola línea compensadora solucione todos los movimientos y sobre todo cuando se trata de grandes longitudes, es por eso por lo que se va a tener una serie de líneas compensadoras en distancias pequeñas. Paso 22. Para la realización de los sobreacarreos, seleccionamos nuevamente el botón CivilCAD. Paso 23. Seleccionaremos la opción de Módulos. Paso 24. Continuamos con seleccionar Carreteras SCT. Paso 25. Luego nos dirigimos a la opción de Curva Masa. Paso 26. A continuación se despliega un menú y seleccionaremos Sobreacarreos y enseguida Anotar datos. Paso 27. Nos pide que designemos un objeto, seleccionamos nuestra curva masa, con nuestra horizontal ya trazada en puntos específicos dentro de la misma. Cuando una compensadora está por debajo de la curva masa, el movimiento de tierras es de izquierda a derecha. Paso 28. Después de haber designado nuestro objeto, nos pedirá que indiquemos nuestra distancia de acarreo libre, la cual proporcionamos de 20 metros. Paso 29. Enseguida indicaremos un número de movimiento inicial, el cual será de 1. Paso 30. Después, un coeficiente de variación volumétrica, y en el caso del proyecto será de 0.95. Paso 31. Se nos muestra nuestros sobreacarreos sobre el espacio seleccionado previamente. Obtención de la ordenada curva masa de finos. Paso 1. Únicamente copiaremos la columna correspondiente a las estaciones, columna 1, y correspondiente a la ordenada curva masa de finos, columna 17. Paso 2. Las columnas 1 y 17 de nuestra tabla de Excel las pegaremos en un archivo de bloc de notas, ya que las hayamos copiado, procedemos a guardar el documento. Paso 3. Ya que se haya guardado nuestro documento en bloc de notas, abrimos nuestro software de AutoCAD. Paso 4. Después de haber ingresado a nuestro software AutoCAD, nos dirigimos a la pestaña de CivilCAD. Paso 5. Del menú que se nos despliega, seleccionamos la opción de Puntos. Paso 6. Después seleccionamos Terreno. Paso 7. De la nueva pestaña que se abre seleccionamos Importar. Es importante tomar en cuenta el orden de las cotas que corresponderán a la coordenada X y las que corresponderán a la coordenada Y. En este caso, las estaciones corresponderán a la coordenada X y los volúmenes a la coordenada Y. Paso 8. Se nos ha abierto un menú. Este menú nos indica que establezcamos qué tipos de coordenadas vamos a importar. Nosotros elegimos X, Y, de igual manera seleccionamos que nuestros puntos se unan con polilínea y finalmente le damos a aceptar. Paso 9. Procedemos a buscar nuestro archivo en bloc de notas, para exportar nuestros valores a AutoCAD, damos en Abrir. Paso 10. Se nos dibuja nuestro diagrama de la ordenada curva masa. Es importante recordar que para la escala horizontal se necesita 1 es a 2000 y para la escala vertical 1 centímetro es a 1000 metros cúbicos. Para el cálculo de la distancia media del diagrama se obtiene restando el cadenamiento en donde termina el préstamo, menos el cadenamiento donde comienza el préstamo, y finalmente se divide entre 2. En nuestro caso sería 2262.74 menos 2256.70. El resultado lo dividimos entre 2 y obtenemos como resultado 3.02. La distancia acumulada se obtiene sumando la distancia media, más la distancia que hay entre el cadenamiento en donde comienza el préstamo y el cadenamiento en donde se encuentra el banco de préstamo, más la distancia que hay del cadenamiento de referencia para el préstamo del banco a donde se encuentra en banco de préstamo. Y finalmente le restamos 20 metros por el acarreo libre. En nuestro caso sería 3.02 más 2256.70 más 33.300.
Esto nos da 35.559.72. Le restamos los 20 metros y finalmente obtenemos 35.539.72. Recordemos que nuestro banco de material se encuentra ubicado a 33.300 metros a la izquierda de la estación, 0 más 3 ceros. Diagrama de préstamo de la ordenada curva masa, de la subbase y base. Paso 1. Únicamente copiaremos la columna correspondiente a las estaciones, columna 1, y correspondiente a la ordenada curva masa de finos, columna 19. Paso 2. Las columnas 1 y 16 de nuestra tabla de Excel las pegaremos en un archivo de bloc de notas, ya que las hayamos copiado, procedemos a guardar el documento. Paso 3. Ya que se haya guardado nuestro documento en bloc de notas, abrimos nuestro software de AutoCAD. Paso 4. Después de haber ingresado a nuestro software AutoCAD, nos dirigimos a la pestaña de Civil CAD. Paso 5. Del menú que se nos despliega, seleccionamos la opción de Puntos. Paso 6. Después seleccionamos Terreno. Paso 7. De la nueva pestaña que se abre seleccionamos Importar. Es importante tomar en cuenta el orden de las cotas que corresponderán a la coordenada X y las que corresponderán a la coordenada Y. En este caso, las estaciones corresponderán a la coordenada X y los volúmenes a la coordenada Y. Paso 8. Se nos ha abierto un menú. Este menú nos indica que establezcamos qué tipos de coordenadas vamos a importar. Nosotros elegimos X, Y, de igual manera seleccionamos que nuestros puntos se unan con polilínea y finalmente le damos a aceptar. Paso 9. Procedemos a buscar nuestro archivo en bloc de notas. Para exportar nuestros valores a AutoCAD, damos en Abrir. Paso 10. Se nos dibuja nuestro diagrama de la ordenada curva masa. Es importante recordar que para la escala horizontal se necesita 1 ESA, 2000 y para la escala vertical, 1 centímetro representa 1000 metros cúbicos. Recordemos que el diagrama de la ordenada curva masa nos sirve principalmente para fijar el sentido de los movimientos del material, controlar préstamos y desperdicios, por último, compensar volúmenes. Trazado de la ordenada curva masa mediante el software Civil CAD. Después de la obtención de nuestras secciones transversales del perfil de terreno, procedemos a realizar nuestro cálculo y trazado de curva masa y sobreacarreos con ayuda de Civil CAD. Paso 1. Seleccionaremos nuestra línea curva masa obtenida previamente mediante el software Civil CAD y la ubicaremos en otro punto de nuestra hoja de AutoCAD. Paso 2. Nos vamos a dirigir a la pestaña Civil CAD. Paso 3. Luego seleccionaremos la opción Módulos, nos desglosa un menú. Paso 4. Después nos vamos a la opción Carreteras SCT. Paso 5. Como paso siguiente nos dirigimos a la opción Curva Masa. Paso 6. Después de que se seleccionó la opción Curva Masa, nos despliega un menú, en donde seleccionaremos Línea Compensadora, y enseguida Dibujar. Paso 8. Luego nos pedirá que designemos un objeto, designaremos nuestra curva masa. Paso 9. Nos pide que indiquemos un punto inicial, para que Civil CAD pueda reconocer los factores adecuados para desarrollar la línea compensadora. Lo ubicaremos de manera en que nuestro trazo de línea abarque una curva cóncava y convexa y se procede a trazar de manera que se quede una línea horizontal de forma ortogonal y damos Enter. Paso 9. Para la realización de los sobreacarreos, seleccionamos nuevamente el botón Civil CAD. Paso 10. Seleccionaremos la opción de Módulos. Paso 11. Continuamos con seleccionar Carreteras SCT. Paso 12. Luego nos dirigimos a la opción de Curva Masa. Paso 13. A continuación se despliega un menú, y seleccionaremos Sobreacarreos, y enseguida Anotar datos. Paso 14. Nos pide que designemos un objeto, seleccionamos nuestra curva masa, con nuestra horizontal ya trazada en puntos específicos dentro de la misma. Paso 15. Después de haber designado nuestro objeto, nos pedirá que indiquemos nuestra distancia de acarreo libre, la cual proporcionamos de 20 metros. Paso 16. Enseguida indicaremos un número de movimiento inicial, el cual será de 1. Paso 17. Después, un coeficiente de variación volumétrica, y en el caso del proyecto será de 0.95.
Cuando una línea compensadora se encuentra por encima de la curva masa, el movimiento de tierra se realiza de derecha a izquierda. En cambio, cuando una compensadora está por debajo de la curva masa, el movimiento de tierras es de izquierda a derecha. Paso 18. Se nos muestran nuestros sobreacarreos sobre el espacio seleccionado previamente. Paso 19. Para generar reporte de los sobreacarreos, realizaremos el mismo procedimiento. Nos ubicaremos en el botón Civil CAD, Módulos, Carreteras SCT, Curva Masa, Sobreacarreos, Generar reporte, entonces seleccionaremos la respectiva curva. Paso 20. A continuación nos arroja un archivo para guardar en formato XLS y lo guardamos en una carpeta. Paso 21. Se abre automáticamente la tabla de Excel con los datos de los dos sobreacarreos y procedemos a guardar nuestra hoja de cálculo generada.